Válgame el guerrero y los pajaritos, el consejero de los rumores, que el sexto episodio de House of the Dragon me ha dejado con el alma completamente deshecha. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una crítica sin spoilers significativos de este capítulo donde muchas cosas cambian y créanme que no estamos preparados para la gran tormenta que se avecina, pues cuando terminé de verlo tenía un nudo en la garganta y las semillas del conflicto principal sin dudas han germinado. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de comenzar te sugiero que si no quieres enterarte de ningún detalle o spoiler detengas el video porque compartiremos algunas imágenes promocionales y claro, varias palabras que sembrarán en ti varias expectativas. Este episodio es impresionante. Como muchos sabrán, damos un salto de 10 años hacia el futuro y las actrices de Rhaenyra y Alicent, es decir, Millie Alcock y Emily Carey, son reemplazadas por Emma Darcy y Olivia Cook, cuya personalidad es muy diferente respecto a las versiones jóvenes, pues ya ha pasado bastante tiempo, pero tranquilos, porque ambas nos entregan una actuación sublime, a la altura y con nuevos matices, así que creo que a la audiencia le agradará porque la serie se torna más seria, adulta y oscura. Quienes también han cambiado son Laenor, ahora interpretado por John McMillan, y Laena, cuyo papel es tomado por Nana Blondell. El resto del elenco permanece igual. Una de las quejas que posiblemente escuchemos es precisamente los cambios en el reparto, pero será por la cuestión de que ya nos habíamos encariñado con las anteriores actrices y las extrañaremos bastante, muy similar a como ha pasado con la serie de The Crown. No obstante, lo que se viene es bastante bueno y nos terminaremos acostumbrando, así que por ese lado no hay mucho problema, porque aparte Emma y Olivia son las figuras que fueron elegidas como principales. Lo que sí hará bastante falta es rellenar los huecos en el tiempo de todo lo que sucedió en ese lapso de 10 años. Hay muchas cosas que nos explican y que el espectador tendrá que imaginarse o atar cabos. Momentos que uno estaba esperando ver no suceden porque son omitidos y es una lástima porque son inherentes a la evolución y pudieron haber esclarecido más el contexto, especialmente para los no lectores que pueden llegar a confundirse, como el surgimiento de las relaciones entre dos pares de personajes, algunos asuntos de dragones, falta de consecuencias para Criston Cole, como ya había hablado en mi video anterior, e incluso el cambio en la personalidad de Rhaenyra y Alicent, las cuales ahora son más intensas, fieras y con más carácter que antes. Eso nos brincará un poco, aún así vale la pena por completo, se siente como una bocanada de aire fresco, la patada hacia el abismo de lo imprevisible con incertidumbre a tope y que desemboca en resultados interesantes. Como lo dije en una reciente publicación en Twitter, este capítulo me ha dejado devastado y en lágrimas, porque es una mezcla de tantas emociones diferentes que ascienden a un nuevo nivel debido a que solo puedo compararlo con el grado de satisfacción que sentí al ver el primer episodio de House of the Dragon. Tiene absolutamente de todo, hay muchísimas referencias e easter eggs a fuego y sangre, hechos diferentes que deseábamos ver porque en el libro no aparecen, conoceremos a 3 nuevos dragones, lo cual es sumamente emocionante, y veremos a todos los hijos de Alicent y Rhaenyra, cuya introducción es magnífica, pues la dinámica entre ellos nos hará entender bastantes cosas de su personalidad, ya que cada uno es diferente. Y vaya que se han esmerado los escritores en destacar este detalle, por lo que conectaremos inmediatamente con unos y despreciaremos a otros. Uno de los temas a tratar es, sin lugar a dudas, el legado y la descendencia. ¿Qué son los hijos? ¿Acaso son un obstáculo en nuestro camino o la manera de preservar con orgullo nuestra existencia? ¿El impacto de los pecados de sus padres los afecta emocionalmente? ¿O acaso el tipo de acciones de los pequeños definen el tipo de crianza buena o deplorable que recibieron de sus padres? Esto es impactante y hay un discurso largo y reflexivo al respecto desde varias aristas. Se hace, creo que más hincapié en la maternidad y lo difícil que puede ser no solo educar a los vástagos, sino traerlos al mundo físicamente e imaginarte en qué tipo de personas se convertirán. Por otro lado, hay muchos paralelismos a capítulos anteriores, bromas del destino e ironías de la vida, porque los giros en los acontecimientos acentuarán cómo se han transformado nuestros deseos iniciales en algo que quizás no queríamos.
Definitivamente, mirando hacia el pasado, no somos los mismos y hay un sentimiento de quizás si pudiera retroceder hubiera hecho las cosas distintas, porque aquí cada mala decisión tomada ha cobrado un precio muy caro. Los rumores, la tensión y el drama irán creciendo, anunciando una posible tragedia si los eventos continúan por ese camino, así que se siente como si camináramos en la cuerda floja o en arenas movedizas. Las intenciones ocultas, la hipocresía y el descaro serán factores determinantes en esta trama y cuidado, porque el peligro estará a la vuelta de la esquina. Se nota que Alicent y Rhaenyra, la princesa y la reina, ya no se aguantan. Ha habido mucha ira acumulada entre las dos, con bastantes cuchicheos y cosas que se han ocultado que simplemente la olla de presión es insostenible. Lo genial y lo malo tal vez es que creo que tu corazón se dividirá en dos porque por un lado sientes esta empatía por Rhaenyra, pero por el otro entiendes todas las acciones de Alicent, así que será difícil elegir entre el bando de los verdes y el de los negros. De igual forma, la crueldad y las intrigas estarán a la orden del día y nos enteraremos de que el mal personificado existe, pues el diablo puede tener muchas formas y las atrocidades a veces pueden venir de quien menos te imaginas. También creo que este episodio es una carta de amor al mundo de Canción de Hielo y Fuego porque se siente muy novelesco, enalteciendo a los personajes, siendo muy detallista con lo que vemos y la atención a los diálogos. Al mismo tiempo es curiosamente muy cinematográfico, pues parece que estás viendo una película. Hay una gran cantidad y cariño detrás de la construcción del mismo. Se nota el esmero, específicamente a la hora de introducirnos a los pequeños, pues los actores le han dado en el clavo y aparte, si estabas con deseos de ver acción y una que otra pelea, pues este capítulo también te lo dará con esa dosis de adrenalina. Como ya dije, los dragones darán un espectáculo y sorpresa, porque veremos a Vhagar en todo su esplendor. Algo demasiado imponente que hasta los latidos del corazón se me aceleraron. La ansiedad se ha disparado en la mente de todos nosotros y hasta nos vamos a volver paranoicos mirando en cada esquina a ver si nos salen por ahí algunas sombras con cuchillos que quieran traicionarnos, porque no hay peor ciego que aquel ingenuo que no quiere ver, más aún cuando las transgresiones son obvias y las palabras pueden hacer mucho más daño que las acciones. En definitiva, la familia Targaryen se está desmoronando con fracturas irreparables. Lo peor es que el caos anida dentro de las paredes de la Fortaleza Roja y no hay un lugar seguro para esconderse porque ya sabes lo que dicen: pueblo chico, infierno grande. Para finalizar, tengo que decir que la sensación que me dejó esta entrega fue de completo shock. Sin dudas ha sido el más desgarrador, siniestro e intenso que he visto. Literalmente no pude articular ninguna palabra y en mi mente solo decía: rayos, los 7 infiernos y el desconocido nos lleven, porque no estamos preparados para lo que viene. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Isaac Durán y nos vemos en otra emisión.